circunstancias difíciles es porque algo bueno viene. Preocúpese cuando ya el diablo se le haga de emoción, porque pues ya lo tiene en sus manos. Pero mientras esté la cosa de cabeza es porque está enojado. ¿Y qué va a hacer? No se detenga, siga adelante. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios es bueno, amén. Vamos a orar por la palabra. Vamos a ponernos de pie para orar por la palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que nos respalde esta mañana. Padre Dios, te damos gracias esta mañana, Dios, por la oportunidad que nos das de venir a alabar tu santo nombre, Dios. Padre Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido magnífico con nosotros, Dios. Padre Dios, ven a orar esta mañana. Ven a bendecirnos con tu palabra y con tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a ver sobre Josafat. Josafat, ¿quién fue Josafat? Bueno, el tema se llama Josafat, ejemplo de resiliencia. Permítanme un poquito, déjame, me acomodo aquí. Listo. Vamos a ver cómo Josafat fue un buen líder. Cómo Josafat fue un ejemplo para el pueblo de Israel y así ganar la victoria contra todos sus enemigos. Entonces vamos a trabajar con 2 de Crónicas 20. A ver, déjame acomodo acá. Segunda de Crónicas 20. Cuando estén ahí, digan amén. Vamos a ser breves, rápidos y a tratar de ser concisos. Vamos a Segunda de Crónicas. Sí, amén. Sí. Gloria a Dios. Ok. Bueno, tenemos audio. Bueno, Josafat, les voy a platicar un poquito, lo voy a contextualizar antes de leer la palabra de Dios. Josafat fue el cuarto rey de Judá. Él fue conocido por sus reformas, tuvo una reforma evangélica y educativa en el pueblo de Jerusalén, en Judá. El pueblo de Israel en ese tiempo, se había dividido el reino de Israel, que era el reino del norte y el reino del sur. Judá estaba en el reino del sur, donde estaba su capital, estaba Jerusalén. ¿Okay? Entonces Josafat fue el cuarto rey de Judá, conocidos por sus reformas educativas, y reinó en Judá a la edad de los 35 años. Y su reino duró 25 años. Él fue Josafat, nieto de David. Entonces vamos a ver Josafat, ejemplo de resiliencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué? Para entender un poquito sobre Josafat, vamos a ver qué es la resiliencia. Se los voy a leer un poquito. Dice: resiliencia es la capacidad de una persona para enfrentar, superar y salir fortalecido de situaciones difíciles, traumáticas o de mucha presión, y se adapta positivamente a los cambios. Es decir, es una persona, ser resiliente es una persona que se adapta a los cambios positivamente. Es decir, por ejemplo, si llega una circunstancia difícil a mi vida, la onda es cómo voy a tomar yo ese problema, cómo voy a adaptarme yo a ese problema para bien, o sea, no para mal, sino para bien. Entonces tengo que, por ejemplo, un ejemplo de resiliencia es, una persona aprende de las pruebas, no se rinde fácilmente, le encuentra el sentido al dolor, mantiene la esperanza en tiempos difíciles, busca apoyo cuando lo necesita y se adapta sin perder
la esencia. Es decir, sin perder al Espíritu Santo en su vida. Es una persona que en cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier aflicción que venga a su vida, esta persona se va a adaptar positivamente y manteniendo su esencia, es decir, su espíritu con Dios. Amén. Eso es resiliencia. Entonces, Josafat es un claro ejemplo de resiliencia espiritual que enfrentó grandes amenazas. Vamos a entrar un poquito a contexto. Bueno, Josafat fue el cuarto rey de Judá. Josafat fue el cuarto rey de Judá. Es decir, Josafat era un rey que fue conocido por sus reformas. Josafat era una persona íntegra que caminaba con Dios. Mas, sin embargo, en un tiempo hostil, en un tiempo difícil, él se alió buscando más seguridad para su pueblo, buscando la seguridad para su pueblo, para tener más fortalezas en la guerra, porque había muchos reinos que estaban en contra de Judá. Entonces aprovechaban este quebrantamiento de divisiones y atacaban al pueblo de Judá. Entonces él buscaba alianzas y él en su desesperación se unió a Acab. ¿Quién era Acab? Recordemos que Salomón se desvió de los caminos de Dios y empezó a hacer hechicería y se empezó a aliar con otras gentes que no adoraban a Dios. Entonces, por eso se dividió el pueblo de Israel en el norte y en el sur. Y entonces, Josafat, buscando seguridad para su pueblo, se alió sin consultar a Dios, se alió con Acab. Entonces Acab va a la guerra y convence a Josafat de ir a la guerra, van a la guerra. Y y Josafat estuvo a punto de morir, mas sin embargo, pues Dios lo salvó, Dios lo cubrió. ¿Por qué? Porque Josafat había hecho una reforma educativa en Jerusalén. Él había llevó levitas, juntó levitas, sacerdotes, jueces, y llevó la palabra de Dios, llevó llevó todo lo de Dios hacia la educación de Jerusalén. Entonces él era bueno por sus reformas y era conocido por esa reforma porque él quería que todo el pueblo de Jerusalén buscara a Dios. Entonces mandó sacerdotes, ministros y levitas a un tipo de evangelización. Entonces, pues Dios había visto esto bueno delante de Josafat. Mas sin embargo, él sin consultar a Dios se alía con Acab. Entonces hay una serie de circunstancias donde se pone en peligro la vida de Josafat. El rey Acab muere. Entonces Dios reprende a Josafat a través de un profeta. Entonces el reino de Josafat empezó a florecer, empezó a fluir. Mas sin embargo, leemos en 2 de Crónicas 20, vamos a 2 de Crónicas 20. Leemos un poquito el contexto. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron en contra de Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están a Sesón Tamar, que es en Gadí. Entonces dice la palabra de Dios que pasadas estas cosas, el contexto que les di, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón, con los del monte de Seir, se juntaron, hicieron alianzas, se alinearon para atacar al pueblo de Israel, se unieron para atacar al pueblo de Judá, al rey Josafat. Entonces, contextualizando nuestra vida, muchas de las veces nosotros pues tratamos de buscar a Dios y tratamos de hacer las cosas bien delante de Dios, mas sin embargo hay gente que no nos ve bien, hay gente que pues nos llama hipócritas, nos llama X razón, y entonces hacen alianza entre ellos mismos, hacen sus grupos y empiezan a atacar a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es Amón? Amón significa, son enemistades, pleitos,
celos, ira. Y esto lo ha platicado el pastor, y esto viene en el orgullo de redención. Moab. Moab es padre, total autoridad, proyectarse a sí mismo, hechicería, contienda y herejías. ¿Y qué era el monte de Seir? El monte de Seir representaba el odio y la depresión. Es decir, Amón representaba las enemistades, los pleitos, los celos, la contienda y las iras. Entonces, todas estas cosas se juntaron en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué era Moab? Moab era padre, era total autoridad, era proyección en sí mismo, era hechicería y herejías. ¿Y qué era el monte de Seir? Odio y depresión. Entonces, estos tres poderosos ejércitos venían en contra del pueblo de Israel, en contra de los hijos de Dios. Y estos enemigos de Judá representaban las obras y los frutos de uno mismo, las obras y los frutos de la carne. Entonces era Amón, Moab y el monte de Seir los que iban a atacar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, dice, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, Amón y con ellos los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces se juntaron en contra de Josafat. Entonces Dios estaba, a pesar de que Josafat estaba haciendo las cosas bien, a pesar de que Josafat había estado trabajando bien en la obra de Dios, Dios le manda pruebas al pueblo de Israel, a ver qué tan cimentados, a ver qué tan parados estaban delante de Dios, a ver qué tanta fe tenían. Entonces dice la palabra de Dios, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es En-Gadí. Entonces dice el versículo 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Entonces vamos a ver el punto número 1 de lo que es Josafat, el ejemplo de resiliencia. Ya vimos un poquito el contexto de Josafat, ya vimos qué es resiliencia, y ahora vamos a irnos por puntos para ir desarrollando el tema. Entonces, punto número 1, reconocer el problema con humildad. Entonces Josafat reconoció que el problema era muy grande para él y para su pueblo, mas sin embargo no lo vemos haciendo alianzas con otros ejércitos, mas sin embargo él había aprendido a no hacer alianzas con otras personas. Él tuvo dependencia total de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces él tuvo temor. Entonces Josafat era el líder. Entonces, ¿por qué tuvo temor? Porque él sabía que era gran multitud y que no iba a poder solo contra ese ejército. Entonces Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo el día. Entonces vamos a ver la reacción de Josafat. Número 1, se humilló. Número 2, consultó a Dios. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin consultar a Dios? O realmente cuando hacemos una actividad para Dios, cuando hacemos algo para Dios, realmente consultamos a Dios. Esto es una orden que Dios manda para hacer obras para Él. Tenemos que consultarlo primero y no hacer cosas si no consultamos. ¿Qué pasó con Josafat? Él cuando hizo sus alianzas con Acab, él no consultó a Dios, mas sin embargo estuvo al borde, al punto de la muerte, mas Dios lo protegió, que tenía planes para él. Entonces, él aprendió a consultar a Dios, él aprendió a buscar a Dios, él aprendió a humillarse a Dios y él aprendió a consultarlo. Entonces dice también que proclamó ayuno. Dice, proclamó ayuno en todo Judá. Entonces él, ¿por qué proclamó el ayuno? Entonces porque él ya había hecho un trabajo previo antes de. Él ya había mandado a los sacerdotes, él ya había mandado a los discípulos, a los levitas, a todos estos jueces, a toda la gente de él que tenía, ya había mandado a Jerusalén para que aprendieran los estatutos y los mandamientos que Dios había dado para su pueblo. Entonces el pueblo ya sabía qué hacer. Entonces él mandó a pregonar, mandó a proclamar ayuno sobre toda Jerusalén. Y como líder, Josafat, él lo primero que hizo fue humillarse. Luego consultó a Dios y luego proclamó ayuno. Entonces, ¿qué pasó después? Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Es decir,
Josafat era un líder y él era un ejemplo para el pueblo. Entonces, lo primero que hizo el líder, se humilló. Entonces, ¿qué es lo que vio el pueblo? Que rápidamente cuando vinieron los problemas, cuando vinieron las circunstancias difíciles, cuando vino la agonía, cuando vinieron estas cosas, vieron que el líder se estaba humillando ante Dios. Él había inclinado su rostro, diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no soy nada, no voy a poder. Necesito buscar tu rostro, necesito de ti. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo vio, el pueblo observó. Entonces el pueblo ya conocía los mandamientos y ya conocía los estatutos que Dios había dado al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo buscó a Dios y se reunieron en Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces vemos el trabajo de Josafat. Vemos que Josafat había cumplido con su propósito de enseñarles a todo el pueblo, de enseñarle a todos los alrededores quién era Dios, de enseñarle a todos los que estaban alrededor de él para que buscaran a Dios. Entonces el trabajo de Josafat había estado dando frutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Entonces ya había dado frutos. Entonces el pueblo ya buscaba a Dios, ya necesitaba a Dios. Entonces el pueblo se reunió para pedir socorro a Jehová y todas las naciones que estaban alrededor de él. Entonces, en momentos de crisis debemos unirnos para buscar una dirección espiritual y para solucionar nuestros problemas, no con soluciones humanas, sino que Dios pelee la batalla por nosotros, sino que aprendamos a confiar en Jehová y sobre todo cuando vengan las crisis, cuando vengan las situaciones adversas, tenemos que humillarnos a Dios, consultar a Dios y proclamar a Dios. Amén. Entonces, punto número 1 era reconocer el problema con humildad. En ningún momento vemos a Josafat que dijo, voy a resolver esto con espada, voy a resolver esto con yo. No, él se humilló ante Dios, buscó, lo consultó y buscó a Dios. Amén. Entonces reconoció el problema con humildad. Entonces, cuando vienen los problemas y las adversidades a nuestra vida, cuando vienen situaciones muy difíciles, tenemos que reconocer que no podemos solos. Tenemos que reconocer que necesitamos buscar a Dios. Que las cosas no se van a resolver por nosotros, sino por Dios. Amén. Punto número 2. Vamos a ser breves. Punto número 2. Recordad el poder y fidelidad de Dios. Versículo 13 y 15. Dios responde a la oración del justo. Dice la palabra de Dios. Bueno, se los voy a leer un poquito aquí. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá. Versículo 5. Y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y el poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en el santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre nosotros a espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en la casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruyeses. He aquí ellos nos dan un pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos dices en posesión. Oh Dios nuestro, no la juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, estos tres enemigos que ya vimos aquí, que eran los enemistades, pleitos, Amón era pleitos, celos e ira, Moab es proyección a sí mismo, hechicería, contienda, y el monte de Seir era odio y depresión. Entonces, estos enemigos querían echar
al pueblo de Israel fuera de sus tierras, de lo que Dios ya le había dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Cuando vienen estas circunstancias, estos enemigos, la depresión, el odio, todas estas cosas a nuestra vida, el diablo quiere echar fuera todo aquello que Dios nos ha dado. Entonces, por ejemplo, si Dios nos dio un ministerio, si nos dio un propósito para servirle, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El diablo se va a dejar de ir de una sobre nosotros para echar todo eso y nosotros mismos desechar lo que Dios nos dio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Buscar a Jehová, buscar a Dios y humillarnos delante de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio algo, entonces el enemigo va a querer ir a echarse contra ti. Te va a mandar a todos estos enemigos para que tú solito tires la toalla, para que tú solito te des, para que tú solito entres en depresión y te eches y ya no hagas nada. Mas sin embargo, si buscamos a Dios, si conocemos a Dios, tenemos a Dios y tenemos fe, Dios mismo nos va a ayudar y Él va a pelear la batalla por nosotros. Amén. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud. Aquí el rey Josafat está reconociendo que no puede solo. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Reconocer que no vamos a poder contra estas circunstancias, contra estas depresiones, contra este odio, contra todos estos cosas que salen de nuestro corazón. Solo no vamos a poder. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Entonces dice: tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es volver a mirar contigo, buscar tu rostro y acercarnos a ti. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces, todo el pueblo estaba de pie delante de Jehová. ¿Qué es estar de pie? En el hebreo es amad, que es la 5975, que es confiar, estar firme, habitar, ministrar, reposar y servir. Entonces ellos estaban en una actitud de servicio, en una actitud de administración. Ellos estaban firmes y estaban confiados que Dios iba a hacer la obra. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque Josafat ya había hecho el trabajo antes. Un buen líder ya había previsto todo esto. Josafat era un rey que quería hacer lo recto delante de Dios. Él era como su abuelo, creo que era David. Entonces él quería caminar como David. Entonces, él ya había trabajado, un buen líder ya había trabajado, ya había previsto esta situación. Entonces, él hace una reforma educativa espiritual. Él enseña a todo el pueblo los estatutos y a todos los alrededores que él protegía. Él enseña quién era Dios. Entonces la gente ya sabía y ya estaba confiando en quién era Dios. Dice la palabra de Dios. Y todo Judá estaba de pie. Es decir, estaban atentos, estaban firmes, estaban en una actitud de servicio y de confianza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vienen estas circunstancias? Confiar en Dios y tener una actitud de servicio. Entonces, dice la palabra de Dios. Y estaban delante de Jehová. Jehová había bajado. Y con ellos estaban sus niños, sus mujeres y sus hijos. Estaba toda la familia reunida. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus hijos, mujeres e hijas. Y estaban allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benai, hijo de Gelei, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Entonces dice la palabra de Dios, Dios los visitó cuando ellos estaban confiando en Dios, cuando ellos estaban, porque lo primero que hicieron ellos cuando supieron del problema, ¿qué fue lo primero que hicieron todos ellos? Corrieron al templo, corrieron a buscar el favor de Dios, se reunieron en el templo para buscar y glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando pasan los problemas? ¿Irnos a chismear al mercado? No, tenemos que recurrir al templo a buscar
a Jehová. Amén. Entonces, dice, y vino espíritu de Jehová en medio de la reunión. Entonces Jehová responde. Dice, el espíritu de Dios vino. Esta es la 1961, que es Jaya, que es bendición, que es caer, disponer y quebrantar. Es decir, todos estaban quebrantados. Estaban todos buscando a Dios, estaban buscando las bendiciones de Dios y tenían un corazón dispuesto y receptivo para la presencia de Dios. Tenemos que tener un corazón receptivo. Tenemos que tener ese corazón receptivo para que cuando Dios nos visite, entre sin dificultad. Entonces es caer, disponer y quebrantar. Estaban quebrantados. Y dijo, ya Dios hablando a través de Jaziel, que era de los hijos de Azafat, que eran levitas. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque que no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Entonces dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Entonces, ellos estaban confiando, ellos ya tenían una actitud receptiva hacia Dios. Entonces, ellos ya estaban confiando en Dios. Dios ya les había dado palabra, Dios les había dado la victoria antes de que se saliesen a guerrear. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos estaban quebrantados, que ellos estaban, cuando vino Jehová, estaban buscando a Dios. Entonces no temas, porque la guerra no era de ellos, sino que Dios iba a responder por ellos. Dios iba a dar el favor por ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra adversidad? Tenemos que humillarnos, consultar a Dios, y tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, Él nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque esa guerra no es de nosotros, sino que es Dios que va a dar la cara por nosotros. Amén. Entonces ya vimos el punto número 1, que es reconocer el problema con humildad. Punto número 2 es recordar el poder y la fidelidad de Dios. Dios responde a la oración del justo. ¿Qué dice Proverbios 15:29? ¿Alguien que lo pueda leer? Proverbios 15:29, por favor. Alguien que le gusta leer, quien quiera. Más uno, porque se van a escuchar los demás. Aquí no está la pantalla. Entonces Dios oye nuestra oración cuando somos justos, cuando buscamos a Dios, cuando somos honestos con Dios, cuando realmente tenemos ese corazón receptivo para buscar a Dios. Él va a escuchar nuestra oración. Amén. Entonces, 3, escuchar la voz de Dios y obedecer. Dice, versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Entonces dice, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer. Entonces Dios estaba hablando, Dios estaba dando respuesta a la aflicción de Josafat y de su pueblo, y del pueblo de Judá. Entonces, dice número 1, paraos. Número 2, estad quietos. Número 3, ved. Paraos. ¿Qué es paraos? Es yatzab, que es resistir, sostener y estar firme. Entonces tenemos que escuchar la voz y obedecer. Cuando vengan los problemas, las aflicciones y todas nuestras angustias, tenemos que resistir y estar firmes. Número 2, estar quietos, que es en el hebreo, que es amat, que es la 5975, que es confiar
y descansar. Tenemos que tener reposo en Dios. Tenemos que tener toda la plenitud, confianza en Dios. Número 3, que es Bet, es la 7200, que es Ra, que es discernir, examinar, gozar y reconocer. Entonces, Dios, antes de que ellos saliesen a la guerra, Dios les estaba dando la victoria, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que obedecer. ¿Y cuáles son las órdenes que les dio Dios, Jesús? Estar parados, quietos y Bet, es decir, resistir, estar firme, confiar, descansar en Él y gozar y reconocer sobre todo quién era Dios, quién era Jehová, quién era el Creador. Amén. Entonces, la resiliencia no es solo aguantar, sino obedecer. Aunque no entendamos todo, Dios habló a través de Jaciel y el pueblo recibió la palabra con fe y actuó según la instrucción divina. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es obedecer. Aunque no entendamos las circunstancias que Dios nos manda a nuestra vida, aunque no entendamos aquellas agonías, aquellas inquietudes que Dios nos manda a nuestra vida, todas esas cosas, llámese enfermedad, llámese deudas, llámese lo que tú quieras. Cuando vienen estas circunstancias y caes en depresión y vienen estos enemigos de Judá y vienen y te atacan tu vida y atacan tu corazón y te agobian, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, confiar en Él y escuchar y sobre todo obedecer cuando Dios habla. Entonces tenemos que recibir todo lo que Dios nos da. Entonces Dios está dando una orden. Entonces Dios habla a través de Jaciel. Jaciel era hijo de Coat, era un levita, venía de la dinastía de los levitas. Entonces los levitas no tenían heredad. Entonces la única heredad que tenían los levitas era ministrar para Dios. Entonces no cualquiera ministraba delante de Dios, tenía que ser un levita. Dios habló a través de él, porque no cualquiera podía hablar, porque él era un levita, era parte de ellos. Entonces Dios habló a través de Jaciel y el pueblo recibió la palabra y actuó según la instrucción que Dios había dado en el pueblo de Israel. Gloria a Dios, Dios es bueno. Voy muy rápido, voy muy rápido, me regreso. Atrás del principio. Bueno, un resumen breve. Pues estamos viendo Josafat es ejemplo de resiliencia. Ya vimos un contexto de Josafat y ya vimos qué es resiliencia. Vimos el punto número 1, que es reconocer el problema con humildad. Punto número 2, recordar el poder y la fidelidad de Dios. Dios responde la oración del justo. Número 3, escuchar la voz, aquí estamos, la voz de Dios y obedecer. Entonces vamos al punto número 4, ya vamos a terminar. Muy rápido hoy. Punto número 4, y muy importante y muy nutritivo, es adorar, alabar y alabar antes de obtener la victoria. Versículo 19. ¿Vamos al versículo 19? Bueno, entonces lo leo desde el 18. Dice la palabra de Dios: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Por qué hicieron esto? Porque Dios les había dado una respuesta. Porque ellos buscando a Dios, Dios les contestó. Entonces, ¿qué hicieron? No eran dignos, entonces humillaron su rostro hacia abajo para reconocer la grandeza de Dios en su vida, para reconocer que no era una batalla de ellos, que la bronca no era con ellos, sino con lo que representaban ellos. Ahí la onda no era contra ellos, era lo que representaban. Entonces el enemigo estaba atacando lo que ellos representaban, lo que ellos eran, su ministerio, su liderazgo, llámenlo como quieras, pero ellos tenían el respaldo de Dios en su vida. Entonces, si Dios, cuando buscamos a Dios, cuando caminamos con Dios, cuando tratamos de caminar con Dios,
porque somos humanos, hay que entender que somos humanos, cometemos errores y fallamos. Mas sin embargo tenemos un juez justo, tardo para la ira y grande en benignidad. Tenemos un Dios misericordioso y hace misericordia, pero no quiere decir que vamos a estar cae. No, hay que buscar a Dios y hay que ser conscientes de que tenemos un Dios misericordioso y que buscamos a Dios. Entonces, estos enemigos, los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, se alinearon y se unieron para atacar lo que representaba Josafat y lo que representaba el pueblo de Israel. No tanto, la onda no era contra ellos personalmente, era por lo que representaban. Entonces vemos muchas veces ministerios caer, vemos muchos ministerios atacados. ¿Por qué? Porque el enemigo se hace sus grupitos para atacar a esa persona que Dios está usando. Entonces, los enemigos se juntan para atacar lo que representaban estas gentes. Entonces, ¿qué hizo el líder? El líder inclinó su rostro y buscó a Dios. ¿Y qué pasó después de ahí? A través del ejemplo, todo Judá y sus moradores adoraron. ¿Y qué pasó después? Los levitas alabaron con fuerte y alta voz. Entonces es muy importante el trabajo de levita, porque ellos van a prepararnos para que entremos en la alabanza. Entonces, dice la palabra de Dios, y se levantaron los hijos de Coat, que eran los levitas, y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, antes de que salieran a pelear, antes de que salieran a guerrear, ¿qué hicieron los levitas? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se puso a alabar. No a lavar de ropa, sino a alabar a Dios, a buscar a Dios y a adorar a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, se levantaron los levitas, los hijos de Coat, de Core, para alabar. ¿Qué es alabar? Alabar es la 1984, que es, en el hebreo es halal, que es hacer espectáculo, alardear, aclamar, alborotar, enloquecer, estruendo, loco, júbilo. Entonces, ¿qué estaban haciendo los levitas? Antes de que Dios les diera la victoria. Bueno, Dios les estaba dando la victoria en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos estaban alabando, estaban danzando, estaban glorificando a Dios, estaban alabando con todas sus fuerzas como locos. ¿Y qué es lo que venimos a hacer nosotros aquí en la alabanza? A buscar la victoria, que Dios nos dé la victoria. Entonces, esta misma palabra, halal, es la misma palabra que se usa cuando llega el arca a manos del pueblo de Israel, cuando llega con David, que se vuelve como loco y empieza a danzar como loco David y empieza a brincar y la gente le llama loco. Es la misma palabra que se está usando que están haciendo los levitas para ganar la victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en la necesidad de salir adelante? Tenemos que alabar, tenemos que glorificar a Dios, tenemos que estar como locos, quebrantarnos, tenemos que adorar a Dios, así como lo hizo David y como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Josafat, como lo hicieron los levitas. Entonces, hacían un espectáculo, aclamaban y se alborotaban y estaban como locos. Entonces vamos dice la palabra de Dios en Salmo 150. No vamos a ir ahí para terminar un poquito más rápido. Dice la palabra, todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Qué es respirar? Es el alma. Entonces, todo lo que tiene alma, todo lo que inhala, todo lo que exhala, tiene que alabar a Jehová. Entonces, nosotros tenemos un llamamiento para alabar y buscar a Dios. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? Cuando estemos en la dificultad. Pues si estamos en la dificultad, pues podemos evitarla antes si nosotros somos reales con Dios. Entonces, Dios les estaba dando la victoria a este pueblo
a través de la alabanza y la adoración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que Dios nos dé la victoria? Tenemos que buscar, adorar y alabar a Dios. ¿Pero cómo? Como locos, que es lo que venimos estando haciendo. Entonces tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él se encargue de nosotros y Él nos dé la victoria. Porque si no lo hacemos, porque miren, dice, todo lo que respira alaba a Jehová, en Salmo 150, es todo lo que respira. Respirar es el alma, todo lo que tiene alma. Entonces, todos tenemos ese llamamiento a alabar a Dios. Todos. No hay excepción de personas. Todos tenemos ese llamamiento. Que no lo queramos hacer, ya es otro boleto. Entonces dice Salmo 22, Jehová habita en medio de la alabanza. ¿Qué es habitar? Dios, habitar es como un juicio, como hacer un juicio. Entonces cuando nosotros alabamos, Jehová viene y hace un juicio en nuestra alabanza. No es de que, lo está adorando bien, lo está haciendo mal. No voy por ese lado. Es, por ejemplo, vienen las dificultades, queremos salir del problema, queremos salir de la circunstancia difícil, queremos salir de X situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, vamos a adorar a Dios, vamos a dejar fluir el Espíritu de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a estar alabando. Entonces Dios baja, porque dice, Dios habita en medio de la alabanza. Dios baja con nosotros y hace un juicio. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una adoración de, oh Señor, que sea tu santa voluntad? O una adoración que es como loco, empiezas a brincar, a saltar, y Dios, sácame de esta, Dios, ayúdame. Dios va a hacer un juicio y va a balancear cómo adoras, cómo alabas, cómo ministra tu vida. Entonces, ¿a quién le va a dar preferencia? Pues al que es real, al que es sincero y al que busca agradar a Dios. Entonces, todos tenemos ese llamamiento y Dios, es la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza. Y aquí nos está diciendo que Dios nos da la victoria a través de la alabanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues alabar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que... A lo mejor nos llaman locos, y sí estamos, pues, ¿quién está de acuerdo? Pero tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios en nuestra vida para que Él nos dé la victoria así. Amén. Entonces dice, Dios nos da la victoria cuando adoramos y alabamos. Cuando nosotros estamos glorificando a Dios, cuando nosotros estamos exaltando lo que es Él. Porque ¿qué hizo Josafat? Se humilló. Y luego dice una serie de cosas que es exaltación a Dios. El tipo de alabanza que hace, que es, Dios, tú eres, todo lo que implica aquí, empieza a exaltar la grandeza de Dios. Entonces cuando nosotros exaltamos lo que es Dios, cuando nosotros luchamos, Él viene y nos da la victoria. Entonces cuando levantamos nuestras manos y le pedimos a Dios que en alabanza, Dios viene y nos da la victoria. Amén. Entonces tenemos que dejar fluir al Espíritu Santo a través de la alabanza en nuestra vida. Entonces, la batalla es dirigida por adoradores. 20:21. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme. O sea, ya se había humillado, ya Dios lo había levantado. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, ¿qué dice? Creed en Jehová vuestro Dios y vamos a estar seguros de que nos va a dar la victoria. Tenemos que creer en Jehová y Él nos va a dar la victoria sobre esa enfermedad, sobre esa circunstancia, sobre ese pozo que no te deja salir. Entonces, si creemos en Jehová y lo alabamos en espíritu y en verdad, Él nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, la resiliencia está cuando adoramos en la incertidumbre antes de la victoria. Entonces, tenemos
que creer antes de ir a la batalla. Tenemos que buscar a Dios y confiar en Dios antes de la batalla. Entonces, Josafat abrió camino a través de la alabanza. Entonces, la resiliencia está en que tenemos que buscar a Dios antes del problema. Tenemos que buscar a Dios, alabar a Dios antes de la circunstancia difícil, porque dice la palabra que esa no es nuestra guerra, sino la de Dios. Entonces tenemos que dejar fluir el Espíritu de Dios a través de la alabanza en nuestra vida para que Dios sea glorificado y nos dé la victoria en ese problema y en esa circunstancia. Amén. Bueno, ya no tengo reloj. Ya perdí el tiempo. Punto número 5. Entonces vemos aquí, estamos viendo que el pueblo de Israel, que los hijos de Dios, abrieron camino para la batalla a través de la alabanza. Amén. Entonces, punto número 5, victoria sobre nuestros enemigos. Versículo número 21. Versículo número 21. Dice la palabra de Dios. ¿Ay? ¿Dónde estoy? Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Entonces se pusieron de acuerdo y empezaron a cantar y alabar a Jehová antes de irse a la guerra. Vestidos de ornamentos sagrados. No, aquí no está hablando de pulcricidad. Esto que vengamos de azules no quiere decir que la presencia de Dios vaya a fluir más por lo que traemos vestido. Nada que ver, el hábito no hace al monje. Entonces, aquí habla de otro tipo de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo pasó esto? Cuando ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza. Es la misma palabra halal. Entonces Jehová les dio la victoria a través de la alabanza. ¿Y qué pasó con los enemigos de Israel? Con los enemigos del pueblo de Dios. Ya vimos que eran Moab, Amón y los de monte Seir. Ya vimos que eran ellos. ¿Qué vimos? A ver. Eran enemistades, pleitos, celos, ira, autoridad, proyectarse en sí mismo, hechicería, contienda, odio y depresión. Cuando estos enemigos se juntaron para atacar al pueblo de Israel, porque realmente pues ni se llevaban bien, ellos ni se hacían ellos en su mundo, entre ellos mismos, siempre peleaban por tierras. Entonces, ¿pero qué hicieron? Pues vieron que Dios bendecía al pueblo de Israel, que Dios bendecía el ministerio de Israel. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se juntaron en contra del pueblo de Israel, y no en contra del pueblo de Israel, sino lo que representaban a través de lo que era Dios en su vida. Entonces, ¿qué pasó después? Pues hicieron su alianza entre ellos mismos para atacar al pueblo de Israel. Y cuando fueron a pelear, ellos no contaban que tenían un Dios poderoso, que el pueblo de Israel tenía un Dios poderoso y que Dios les iba a dar la victoria y que iban a ser vencidos. ¿Qué pasó cuando Dios le da la victoria al pueblo de Israel? Que es a través de la alabanza, a través de los cantos y de la exaltación a Dios. ¿Qué pasa con el pueblo con Moab, con ellos, con los enemigos de Israel? Se desconocen entre ellos. ¿Y qué empiezan a hacer? Se empiezan a atacarse entre ellos mismos, se empiezan a matarse entre ellos mismos. Entonces Dios está dando la victoria a través de la alabanza. Entonces, por ejemplo, cuando hablen de tus hijos, tú solo adora a Dios, exalta a Dios y levanta a Dios, y nada va a detener eso. Las cosas van a ser, pero Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué?
Porque dice la palabra de Dios que si nosotros alabamos y adoramos a Dios, Dios nos va a dar la victoria. Y estos enemigos se van a dar duro entre ellos mismos. Entonces, pues, ¿qué pasó con ellos? Pues se destruyeron entre ellos y se mataron los unos a los otros hasta que no quedó ninguno. Entonces Dios nos va a dar la victoria a través de la alabanza. Amén. Entonces Dios confundió a los enemigos de Judá. Versículo 25. 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con él en los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Imagínate qué impactante fue esto. Cuando ellos confían en Dios, porque Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Y no le da le da la victoria sin armas, sin armamento, sin nada. Nada más tenían que confiar y alabar a Dios. Entonces cuando ellos van y se presentan, entonces llegan al monte y ven a todo el pueblo, a todos sus enemigos destruidos. Imagínense lo impactante que ha haber sido. Imagínate cuando estás en una situación muy difícil, estás pasando por cualquier cosa, y tú eres sincero con Dios y buscas a Dios, y vas y alabas y glorificas a Dios, exaltas la grandeza de lo que es Él, para que Él te dé la victoria, y de repente vas a presentarte al problema, y de repente ves que Dios te dio la victoria. Imagínate, ¿qué vas a sentir? ¿Qué vas a sentir cuando te presentes y veas que ya no hay nada, que ya esa situación ya se borró, se marcó? ¿Qué vas a hacer? Seguir glorificando a Dios, seguir exaltando a Dios por su misericordia y por todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que alabar a Dios, tenemos que tener esa actitud receptiva para adorar y honrar lo que es y exaltar la grandeza de Dios. Amén. Entonces, punto número 6, ya para terminar ahora sí, ya para irnos a la taquiza. Dios da la seguridad y la paz a los que confían en Él. Entonces dice, nos quedamos en el versículo 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre ellos los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas en la casa de Jehová. 29. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando lo oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz en todas partes. Entonces Dios nos da la seguridad y nos da esa paz si confiamos en Él. Entonces dice, la resiliencia no es una habilidad emocional, es una decisión espiritual. Josafat nos muestra que la verdadera fuerza está en confiar, buscar y adorar a Dios. Aún en medio del temor, Dios no solo los liberó, sino que le dio la victoria sin usar una sola arma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos dé la victoria? ¿Qué tenemos que hacer para que Dios bendiga nuestra vida y nos saque de ese problema, de esa depresión,
de esa enfermedad, de ese endeudamiento, de esa parte en la que realmente no nos deja exaltar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente la neta, ¿qué hacemos cuando vemos esta batalla que es más grande que nosotros? Porque estos enemigos eran más grandes que el pueblo de Israel, que el pueblo de Judá. Entonces, por ejemplo, ellos no tenían el recurso de gente para atacar a estos tres pueblos. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos que no vamos a poder? Cuando vemos que se nos dejan venir los problemas uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y no vemos la salida, no vemos la respuesta. Entre más salimos de uno, más entramos a otro. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Se humilló, consultó a Dios y ayunó. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Buscó a Dios, clamó a Dios, clamó por paz. Entonces, ¿qué hicieron los levitas? Alabaron a Dios y glorificaron a Dios. ¿Y cuándo les dio Dios la victoria al pueblo de Israel? Se la dio antes de. ¿Cómo? En la alabanza. Porque esa es la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Si tú respiras, es un llamamiento, es un ministerio que Dios te dio para glorificar a Dios. Entonces tenemos que ser un poquito congruentes cuando buscamos y queremos adorar a Dios. Entonces no tenemos que rendirnos cuando vengan estas circunstancias, porque al fin y al cabo, al final de las cosas, le vamos a dejar la batalla de Dios, porque no es nuestra lucha, sino es lucha de Dios. Entonces, esta tarde, yo te invito a que pienses en tu vida, que pienses en la circunstancia en la que estás. A lo mejor no puedes salir, pero el pueblo de Israel fue un ejemplo de resiliencia. Confió, prevaleció, estuvo firme y no se apartó de las verdades que Dios les había dado. De lo que ellos habían aprendido, no se apartaron de esas cosas, de los estatutos y los mandamientos y las promesas y las bendiciones que Dios les había dado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Queremos salir del problema, queremos que Dios nos dé la victoria, tenemos que humillarnos, pero sobre todo tenemos que dejar que Dios habite en medio de nuestra alabanza, que el Espíritu de Dios sea ministrado en medio de nuestro gozo, de nuestra expresión de levantar y exaltar la grandeza de Dios. Entonces esta mañana, tarde, yo te invito a que recapacites y ya sabes que Dios, la neta no puedo, pero voy a adorarte, voy a alabarte. Y así me da la victoria o no, tú sigues siendo Dios, que la victoria es tuya. Tú eres grande, fuerte y misericordioso. Tú me vas a dar, tarde que temprano me vas a dar la victoria. A lo mejor no voy a salir del problema, pero voy a estar en paz con Dios. A lo mejor no voy a salir del pozo, pero voy a estar haciendo lo que Dios dijo. Voy a estar obedeciendo a Dios. Entonces, pues Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos. Gloria a Jesús. Pues sí, incline su rostro. Mire, casi no voy a predicar ya. Le voy a dar chance de que coma taquitos. Mire, las historias de la Biblia, las narraciones, son historias épicas. ¿Qué es una historia épica? Que los personajes a los que se refiere, eso es lo que acontece en mi vida. Por eso es que muchos dicen que como Dios, siendo un Dios de amor, permitió estas masacres y estas matanzas. No, son mensajes espirituales para que aprenda a lidiar con sus emociones. Me dice, yo estaba platicando con una persona y me dice, me siento muy mal. ¿Por qué? No, me siento mal.
¿Qué te dijeron? Ya me dijo que le dijeron. Entonces dice, no me afecta lo que dijeron. Lo que me afecta es lo que yo siento. O sea, mis propios sentimientos me bloquean. Siento mal. Entonces, precisamente a esto se refiere eso, y eso es lo que yo entiendo que compartió el hermano Isaí. A lo mejor estás lidiando con los de Seir o con Amón. No te deja dormir las madrugadas, estás enojado. Piense y piense y piense y piense. O llega Seir, llega el Amón, o llega el otro ahí, el Edom, y te empieza a echar a andar la mente, tu corazón. Y luego va usted a algún lugar a alabar a Dios y ahí está sin levantar las manos. Te da vergüenza que lo vean que grita. Entonces todo eso está causado que hagas una alabanza halal. ¿Qué es hacer el halal? Lo que hacemos, el show, un pancho para el diablo, pero para Dios tiene poder. Cada vez que tú corres, saltas, cada vez que lloras, cada vez que te sacudes, ¿sí? Se rompen las tinieblas, por eso es. No es para presumir que danzo, que corro, que salto, que me echo maromas. No, es para romper las tinieblas y echar fuera aquello que de alguna manera no me deja crecer. Así que inclina tu rostro y dile al Señor, aquí estoy. Tú conoces mi estado emocional y necesito la unción, la fuerza, el entendimiento de tu santo nombre. Así como le hizo David una alabanza halal, así como hicieron los hijos de Israel una alabanza halal, que corrieron, brincaron, saltaron, glorificaron, lloraron, exaltaron tu santo nombre y no les dio vergüenza gritar y correr, Señor Dios, para tener la victoria. Así en este tiempo, Dios, toca nuestros corazones, el corazón de los muchachos que cantan, porque necesitamos, Señor Dios, hacer una alabanza halal. Correr, saltar, llorar, exaltar, bendecir tu nombre, para que tú rompas las tinieblas, Señor Dios, para que tú obres. Bendice a la hermana Ivette, Dios, fortalécela en la situación que le acontece, en la situación que está viviendo.